So, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 43, capítulo 43 del libro del profeta Ezequiel, capítulo 43, versículo 2. Y si lo tiene listo, por favor, de un amén. Y si no, allí en la pantalla está la escritura de la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 43, versículo 2, dice la palabra de Dios: y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Miren nomás, Fernando habló en la mañana de agua también, sin saberlo. Como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía. Todos digan resplandecía. Y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Voy a leer el misma escritura, pero de la traducción Dios habla hoy. Lo que leí ahorita fue traducción 1960 de Reina Valera. Traducción Dios habla hoy, dice la palabra de Dios: y vi. En el otro dice: y he aquí. Aquí dice esta traducción: y vi que la gloria de Dios de Israel, que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Y luego dice: se oía un ruido muy fuerte, como el de un río caudaloso, y la tierra se llenó de luz. Soy titulado este mensaje, hermanos, un ruido diferente. Voltea con el que está a un lado, dígale: hay un ruido diferente. Amén. Oremos todos. Señor, te damos gracias en esta hermosa tarde por la lectura de tu palabra. Señor, te pedimos que nos des gracia, nos des libertad, nos des sabiduría. Señor, yo ya me he predicado este mensaje a mí mismo, he tomado mi parte. Señor Jesucristo, te doy gracias por el mensaje que nos da forma, nos hace mirar, Señor, delante de ti como tú deseas que nos miremos. Bendice tu palabra, que sea glorificada, Señor, que corra libremente por cada rincón de este edificio, pero sobre todas las cosas, que caiga en tierra fértil, en tierra buena, donde dé fruto a 30, a 60, a 100 por uno. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, ocupen sus lugares, hermanos. Una vez más, dice la palabra de Dios: y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. Y luego me llama la atención cómo lo describe el profeta Ezequiel, y dice: eso que yo miré se oía como un ruido muy fuerte, y lo compara y dice: como el de un río caudaloso, o sea, un río que se había desbordado. Un río caudaloso es un río que perdió el control y que se está llevando todo lo que se le va atravesando: piedras, muebles, casas, vehículos. Y todo eso provoca un fuerte sonido. Y dice el profeta: se oía como un ruido muy fuerte, como el de un río caudaloso, y la tierra se llenó de luz. Primeramente, hermanos, quisiera explicar un poco, si usted me permite, lo que es la diferencia entre un ruido y un sonido. Déjeme explicar un poco, porque si hay una diferencia, aunque los dos son un sonido, los dos tienen una diferencia. Permítame explicarle primeramente lo que es la diferencia entre un ruido y lo que es un sonido, para que podamos comprender un poco mejor lo que quiero compartir el día de hoy. Aunque los dos son un sonido, no entrando en lo que es la física, aquí me va a ayudar usted, no entrando en lo que es la física de la transportación de las ondas vocales, no entrando en lo que son las vibraciones mecánicas que se tiene cuando el receptor, en este caso el oído, recibe. El sonido es algo suave, no entrando en la física, porque en la física todo es un sonido, sea ruido o lo que sea.
Pero no entrando en lo que es la física de las vibraciones, de las ondas que corren, hermanos. Cuando el receptor, hermanos, que es el oído, el sonido, hermanos, se cataloga como algo agradable. Como algo agradable. Como algo, hermanos, que hermanos, es un sonido que es suave para nuestro oído. Se cataloga el sonido, hermanos, como un sonido que es suave. Tan suave, hermanos, que a veces el oído humano no lo alcanza a detectar. Que a veces el oído humano no lo alcanza a detectar, porque normalmente el sonido no perturba. Normalmente el sonido no molesta. Y normalmente el sonido no incomoda. No estoy hablando de física ni del mecanismo que mueve las ondas vocales. Estoy tratando de hablar lo que es la diferencia entre un sonido suave y lo que es un ruido fuerte. Y normalmente el sonido, hermanos, no perturba, no molesta, no incomoda. La mayoría de las veces los sonidos los pasamos por alto. ¿Alguien puede decir amén? Sin embargo, hermanos, el ruido es algo muy diferente. El ruido es algo completamente diferente. La misma palabra por sí sola ya nos llama la atención. Porque no es un sonido apacible, no es un sonido suave, pero ahora habla de un ruido fuerte. Y la misma palabra nos llama la atención porque el ruido es algo diferente. El ruido, hermanos, es un sonido no deseado. ¿Alguien se ha sentido molesto por el ruido? Al vecino se le ocurrió hacer fiesta hasta las 2 de la mañana y tiene la música hasta las 2 de la mañana, todo lo que da. Y uno dice, ¿a qué hora van a apagar esa música? Porque el ruido de la música me está perturbando. Normalmente, hermanos, el ruido, hermanos, normalmente es un ruido no deseado. Es un ruido, hermanos, que causa molestia. Y aunque dice la ciencia médica, hermanos, que también causa daños. Hay jóvenes que van en su carro con el sonido a todo lo que da. Y cuando bajan del carro le dicen, buenas tardes. Amigo, ¿cómo estás? Y uno le dice, no le subas al ruido porque te va a hacer daño. Y dice, no va a pasar nada. Pero científicamente está comprobado que el ruido daña también. ¿Alguien puede decir amén, por favor, hermanos? Entonces, hermanos, el ruido no es deseado. El ruido, hermanos, molesta. El ruido puede ser, hermanos, aún dañino para nuestro cuerpo físico. El ruido, hermanos, es algo, hermanos, que quieramos o no, hermanos, alcanza a captar nuestra atención. Aunque no nos guste el ruido algo se especializa, y es que alcanza el ruido a captar nuestra atención. Aunque lo cataloguemos como un ruido que no es bueno, un ruido que molesta, un ruido que nos puede causar un daño físico, al final el ruido es tan fuerte que logra captar nuestra atención. Alguien puede decir amén, hermano. Lo que a veces el sonido, hermano, no alcanza a hacer, el ruido sí lo alcanza a hacer. Y eso es que el ruido alcanza a captar nuestra atención, hermano. Quiero que sepa, hermano, que nos está acompañando el día de hoy, amigo visitante, quiero que sepa que nos ha tocado vivir como iglesia en un tiempo de la humanidad como nunca ha sido, a donde hay mucho ruido allá afuera. Alguien tiene que decir amén a lo que estoy diciendo. A donde hay mucho ruido allá afuera, hermano. Y no estoy hablando de un ruido de la música del vecino, no estoy hablando de la música del carro que va pasando, pero nos tocó vivir en un tiempo como iglesia, en un mundo donde tiene un ruido muy fuerte de lo que es el pecado, de lo que es la maldad, de lo que es lo inmoral. Alguien tiene que decir amén, por favor, hermano. Nos tocó vivir a nuestros hijos. Yo lo digo a veces, hermano, si usted pudiera
pudiera comprender todo el ruido que sus hijos enfrentan en las escuelas, en las primarias, en las secundarias, en las universidades, tendríamos un poco más de cuidado de nuestros hijos. Nos tocó vivir en un mundo que está ruidoso, que quieramos o no quieramos, alcanza a captar nuestra atención. Alguien puede decir amén, hermanos. Pero ¿sabe de qué, hermano? Aunque el ruido del mundo cause molestia y aunque el ruido del mundo sea dañino, la iglesia de Jesucristo tiene que tener su oído sensible para poder escuchar el ruido del mundo. Y no me estoy contradiciendo. Permítame poder predicarle este mensaje que me lo prediqué a mí mismo. Y aunque el ruido es molesto, y aunque el ruido provoca, hermano, malestar, y aunque el ruido, hermano, pudiera ser dañino para nuestro cuerpo, la iglesia de Jesucristo tiene que tener su oído sensible para poder escuchar el ruido del mundo. ¿Alguien puede decir amén? Voy a decir una vez más, porque me interesa que esto se quede en el corazón. Aunque el ruido es dañino, aunque el ruido es molesto, aunque el ruido perturba, estoy hablando del ruido del mundo, la iglesia de Jesucristo, hermanos, tiene que tener su oído sensible para poder escuchar el ruido del mundo. No podemos cerrar nuestro oído al ruido del mundo. Uno de los principales problemas de las iglesias hoy en día es que no alcanzan a escuchar el ruido del mundo y lo están confundiendo con un sonido suave. Están confundiendo el ruido del mundo con un sonido suave, un sonido que no molesta, un sonido que no incomoda y un sonido que no lastima. Pero la iglesia de Jesucristo tiene que tener su oído bien afinado para saber lo que es el ruido del mundo. Yo no pensé que se iban a poner tan serios, hermano. Ya pensé que se iban a... Amén, pues, preach, pastor. Yo dije, esto va a ser una revolución. Oh, los miro hasta como amarillos, los miro. La iglesia de Jesucristo tiene que tener el oído y la vista para poder comprender lo que es un ruido del mundo, hermanos, para que no nos confundamos y pensemos que es un sonido, que, hermanos, que no nos cause dolor, que no nos cause daño o que no nos cause molestia. Alguien tiene que decir amén, por favor. Y es por eso, hermano, porque las iglesias del día de hoy, porque los hermanos en Cristo del día de hoy, porque la cristiandad del día de hoy ha cerrado tanto su oído al ruido del mundo, que está confundiendo el ruido del mundo con un sonido suave, hermano. Y es por eso que hoy en día los hermanos en las iglesias están tomando caracteres como los del mundo. Escúchenme muy bien, los caracteres del mundo no caben dentro de la iglesia de Jesucristo. Escúchenme muy bien lo que estoy diciendo. Por eso es que muchos hermanos que están en las iglesias cantando, adorando, aún hablando en lenguas, escuchen lo que estoy hablando, hermano. Hermanos, están tan cerrados sus oídos que no están comprendiendo lo que es el sonido del mundo, el ruido del mundo, y lo están comparando o lo están asemejando con un sonido suave. Y en medio de ese suavecimiento del ruido que debe de estar atento uno empieza a tomar caracteres, hermano, uno empieza a tomar formas como las del mundo. Es por eso que hay hermanos que toman temperamentos como los del mundo. Hermano, el temperamento y el carácter del mundo no cabe en la casa de Dios. Alguien tiene que decir amén a lo que estoy diciendo. El carácter del mundo no cabe en la iglesia. En la iglesia estamos para amarnos, en la iglesia estamos para apoyarnos. La misma palabra de Dios dice que si tú miras a tu hermano que es débil, tómalo de la mano, no lo dejes en el camino y lleva las cargas. Que alguien tiene que decir amén a lo que estoy diciendo. Por favor, hermano, hermana, yo le invito en el nombre de Jesucristo, no confunda el ruido del mundo con un sonido suave.
Y es por eso que en las iglesias, hermanos, toman caracteres del mundo, actitudes como las del mundo. Oh, hermano, aquí el único carácter y actitud tiene que ser el de Cristo. En este lugar, el único carácter que tiene que haber es el de Cristo. Y Cristo aún a sus adversarios en la cruz del Calvario, Él tenía potestad para dejar caer un rayo del cielo y matar a todos los que los lastimaron. Y Cristo colgado en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nuestro lugar como iglesia es amarnos. Alguien tiene que decir amén a lo que estoy diciendo, hermanos. Y es por eso que las iglesias, los hermanos toman actitudes como las del mundo, comportamientos como los del mundo, prácticas como los del mundo. Pero hoy yo le traigo una buena nueva. Esto no es el mundo. Esta es la casa de Dios. Esta es la puerta del cielo. Este es un grupo redimido por la sangre preciosa de Jesucristo. Y con la ayuda de Dios, un día llegaremos al cielo para gozar con... Alguien dígame en esta hermosa tarde, hermanos. La iglesia no puede tomar caracteres, temperamentos, hermano. Eso es el ruido del mundo. Allá la gente odia, aquí nosotros amamos. Allá la gente critica, aquí nos consideramos como humanos también nosotros. Allá la gente está lista para condenar. No, aquí queremos que todos lleguen al cielo. Alguien dígame lo que estoy diciendo. Aquí todos queremos que todos lleguen al cielo, sea quien sea. Alguien dígame, por favor, hermanos, en esta hermosa tarde. La iglesia, hermano, no puede tomar los caracteres del mundo. Hay un Espíritu Santo que tiene que estar en control de la iglesia. La iglesia no puede tomar el temperamento del mundo. No puede actuar como el mundo. No puede pensar como el mundo. No puede oír como el mundo. No puede ver como el mundo, hermano. Yo estoy detrás de este púlpito para decirle con todo temor y temblor, no importa el ruido que el mundo da, quiero decirle que hay un ruido diferente. Quiero decirle que ese ruido diferente, Ezequiel lo pudo mirar en esta visión que Dios le dio. La iglesia se mueve por medio del ruido del Espíritu Santo. Alguien tiene que decir amén. La iglesia se mueve por medio del ruido del Espíritu Santo. Alguien dígame en esta hermosa tarde, hermanos. No podemos ser como el mundo. Dice Juan, hermanos, primera de Juan 2, 15, 17. No améis al mundo. Yo aquí tengo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es que yo le invito en el nombre de Jesucristo, iglesia de Jesucristo, no confunda el ruido del mundo con un sonido suave. No, Señor, hermano, nosotros como iglesia no debemos de confundir el ruido del mundo, pero tenemos un ruido diferente de parte de Dios, y ese ruido es el que nos mueve a seguir caminando hacia adelante. Pero como dice el apóstol Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y a veces pensamos, hermano, que amar al mundo solamente es desear lo que el mundo tiene. No, a veces también es actuar como el mundo actúa. No, yo ya me prediqué este mensaje a mí, hermano. No, yo ya medí también. Todo lo que tenía que darme ya medí también yo. No, pues si llego allá a la oficina temprano para allí llorar abiertamente y libremente y pedir perdón. No, si la palabra corta, es más cortante que una espada de 2 filos. Por todos lados corta, por donde entre. No podemos amar al mundo. Y a veces pensamos que amar al mundo es desear las cosas del mundo, es actuar como el mundo. ¿Por qué cree que dice aquí Juan, hermanos? Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y luego le agrega ahí una frase importantísima: y la vanagloria de la vida. Vaya e investigue lo que es la vanagloria de la vida.
No lo deja fuera lo que es la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida, hermanos, es un orgullo excesivo. Es hacernos pensar que soy mejor que el que está a un lado de mí. Yo merezco llegar al cielo, pero este que está aquí a un lado no merece, porque él es más falto que yo. No, ¿quién nos ha dicho que somos jueces para poder medirnos en cuanto uno es más falto que el otro? No, Señor. Hermano, se puso Lázaro y el pobre allí, hermano, y dice que el pobre comía que Lázaro comía, hermano, de las migajas que caían del rico, hermano. Y un día los dos fueron llevados murieron, y un día fue llevado al tormento. El rico fue llevado al tormento y Lázaro fue llevado al seno de Abraham, hermano. Los dos se encontraron en un lugar, hermano. Nosotros necesitamos como iglesia entender, hermano, que no solamente amar el mundo es desear las cosas del mundo, es actuar como el mundo, es pensar como el mundo, es tratar de dirigirnos como el mundo. Por eso recalco en esta tarde, en esta iglesia, una vez más, esta iglesia Roca Firme, tiene que ser conocida por una iglesia que ama, tiene que ser conocida como una iglesia que ayuda al que está perdido, que le ayuda a llegar al cielo, que le ayuda a arreglar su problema. No estamos aquí para criticar ni juzgar a nadie, estamos aquí para caminar y un día todos como iglesia llegar al cielo. Yo le decía hace rato en la clase, esto es una decisión personal, pero ¿sabe de qué? La palabra de Dios a mí me enseña que en el cielo, sea que estemos en el infierno o sea que estemos en el cielo, tenemos conciencia de quiénes somos. Y le decía al grupo, qué hermoso sería si Cristo arrebatara a la iglesia. Se imagina el gozo que yo tuviera como pastor, llegar al cielo y mirar a cada uno de mis hermanos que están allí adorando a Dios, de poder decir, hermano, hermana, fue difícil el camino, pero lo logramos, llegamos al cielo. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Pero del otro lado también le decía, qué triste sería si el día de mañana la muerte nos alcanza y cuando menos nos demos cuenta estamos en el lago de fuego y azufre, donde le estamos diciendo a la muerte que caiga sobre nosotros y la muerte se ahuyenta de nosotros. Al final fue una decisión personal. Aquí en la tierra, hermano, el Señor nos dice, hijo mío, no ames al mundo, no desees las cosas del mundo, no desees las cosas de tus ojos, no desees la vanagloria de la vida. Sé humilde, no te quieras pensar que tú eres mejor que alguien más, y si tú eres mejor que alguien más, deja que Dios sea el que te exalte. No busques exaltación por tu propia mano o por tu propia justicia. ¿Quién es, hermano, sin pecado? Dijo Cristo a los fariseos son los más prontos para condenar, para apedrear, para juzgar. Y Cristo se levantó y le dijo, el que esté fuera de pecado, aviéntele la primer piedra a esta mujer. Esos hombres eran los que dirigían el pueblo de Israel. Y dice la palabra de Dios que avergonzados por su conciencia dejaron las piedras a un lado y se fueron cada uno de ellos. Por eso le digo, ni un chisme en esta iglesia, ni un chisme en esta iglesia. No va a pasar. Yo le aseguro que no va a pasar. Lo vamos a enfrentar de frente. Esta iglesia camina en santidad. Esta iglesia camina agarrada de Dios. Esta iglesia camina sirviendo a Cristo. Esta iglesia camina amando a su prójimo. Esta iglesia camina orando por su hermano y su hermana. Alguien dé gloria a Dios en esta hermosa tarde. Yo sé la verdad. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le puedo garantizar, sin ningún temor de equivocarme, Dios desea que los que estamos en este lugar permanezcamos para siempre. Escuchen bien lo que voy a decir. Dios, hermanos, no nos tiene aquí para que pierdamos el tiempo. Dios nos tiene aquí porque Él desea que todos permanezcamos para siempre. Dios, hermanos, es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, más que todos tengan vida eterna. Yo le puedo garantizar que de parte de Dios, todos los que estamos aquí, Dios desea que permanezcamos para siempre. Dios no quiere la muerte del impío. Escúcheme muy bien lo que estoy diciendo. Dios no quiere la muerte del impío. Estoy hablando de una muerte espiritual. Más bien Dios quiere que el impío se arrepienta. Mire lo que dice la palabra de Dios. Ezequiel, el mismo profeta, dice:
Diles, habla Dios, está hablando Dios con el profeta. Y cuando yo miro lo que la palabra de Dios dice, por amor a mi nombre, yo Jehová, yo esto, está como poniendo una afirmación de que lo que está hablando Dios es algo serio, es algo verdadero, es algo que dice Dios. Pon atención a lo que voy a decir. Y en esta escritura dice lo mismo el profeta Ezequiel cuando Dios le habla y le dice Dios, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos. Y una vez más le dice Dios, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Por eso en esta hermosa tarde yo le digo, hermano, hermana, no caminen caminos que parece que son rectos y al final son caminos de muerte. Camine por el camino angosto, por el camino estrecho, camine por el camino que lo lleva a la salvación. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. ¿Por qué? Porque Dios no desea la muerte del impío, sino que Dios desea que el impío se arrepienta. Dios desea que el impío se arrepienta. No, espérame poquito, por favor, hermano. No creo que es fácil predicar estos mensajes. Por eso es que yo digo, pues ya me lo puso Dios a mí y yo como pastor lo voy a predicar. Ahora a mí me apedrean si quieren. Me siento con la autoridad moral y espiritual para predicarlo. Porque dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, los huesos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es el poder del Espíritu Santo aquí en la tierra. Si nosotros no podemos ser formados por la palabra, usted no puede venir a decirme que el Espíritu lo guió, la enseñó. No, Señor. La palabra o el Espíritu nunca se contradicen. Nunca hay un choque de la palabra con el Espíritu. El Espíritu y la palabra, hermanos, caminan agarrados uno con el otro. Por eso yo le digo en el nombre de Jesucristo, hermanos, dice la palabra de Dios, yo no quiero la muerte del impío. Hay gente que se siente tan espiritual que la palabra ya ni siquiera les puede enseñar. No, Señor, el Espíritu Santo es el que guía esta iglesia. El Espíritu Santo, si no me guía a mí, mejor me hago un lado. Si el Espíritu Santo no guía al que va a predicar detrás de este púlpito, mejor que se haga un lado. Si el Espíritu Santo no va a guiar al que va a cantar o al que va a tocar, mejor que se haga un lado. El Espíritu Santo es el que tiene que mover la iglesia. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. Por eso le digo en esta hermosa tarde, hermano, hermana, el Espíritu Santo se conecta con la misma palabra de alguien. Dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermano. Alguien puede darle un fuerte aleluya a nuestro Dios Todopoderoso. La palabra de Dios, hermanos, la palabra de Dios es la que nos ayuda a nosotros ser formados. Por eso dice la palabra de Dios, vivo yo, dice Jehová. No dice vive el pastor y lo dice el pastor. No dice el ministro, vivo yo. Porque si yo me siento con la autoridad moral y espiritual como pastor de predicar un mensaje, imagínense cómo se siente Dios para llamarnos la atención, empezando conmigo. Así es que cuando Dios pone un mensaje como este y yo me siento como que me toca, yo no lo voy a desviar porque yo estoy mal. No, Señor, dijo Fernando, Dios me dio un mensaje y no lo pude predicar, y después me enseñó Dios que ese mensaje solamente era para mí, para que me arregle mi corazón o lo que esté. Así hay mensajes que Dios nos habla y Dios nos toca y Dios nos quebranta y Dios nos pone a pensar y Dios nos hace reflexionar. Pero después de pensar, reflexionar, orar, ayunar, ahora preséntaselo al pueblo, porque el pueblo necesita escuchar también este mensaje, porque el pueblo necesita arreglar su corazón. Y dice Dios, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su mal camino. Y luego nos grita dos veces desde el cielo Dios y nos dice, volveos, volveos. Permíteme agregar dos veces más, volveos, iglesia Roca Firme, volveos de nuestros malos caminos. Usted no puede nunca engañar a Dios. Me podrá engañar a mí o al ministerio, pero nunca podremos engañar a Dios.
Nunca podremos engañar a Dios. ¿Por qué? Porque el ruido de allá afuera, hermano, es un ruido que condena. El ruido de allá afuera es un ruido que, Señor, hermano, amarga el corazón. El ruido de allá afuera es un ruido que mata, hermano. Pero hay un ruido diferente, y ese ruido es el ruido del Espíritu Santo. Hay un ruido diferente, y el ruido, hermano, diferente es el ruido del Espíritu Santo. El profeta Ezequiel, hermano, lo vio, lo miró con sus ojos, lo vio como uno, lo vio, hermanos, como la misma gloria de Dios, y lo describe según sus oídos escucharon, como un ruido muy fuerte, como un río, hermano, caudaloso. Hermano, el ruido de allá afuera siempre va a condenar. Si usted tiene espíritu de condena, ese no es el Espíritu Santo. Si usted tiene un espíritu de amargura, ese no es el Espíritu Santo. Si usted tiene un espíritu que lo lleva a matar a su prójimo, ese no es el Espíritu Santo. Estoy soltando todo. Gracias a Dios. Me siento hasta más ligero ya. Oh, Dios mío. Y este mensaje me lo dijo como 4 semanas el Señor. No, yo no soy aquí nadie para mentir. Dios me dio palabra y yo comparto la palabra. Y yo predico la palabra. Y yo oro antes de predicar la palabra. Y yo me pongo en ayuno antes de predicar la palabra. Y sé que o lo molesta, o nos molesta la palabra, o nos arregla la palabra. Nomás hay 2 opciones. No hay muchas opciones. O la palabra nos arregla, o la palabra nos dice que no se alcanza. Dice Dios, ok, mire, dice Dios, yo hablo de 1, de 2, de 3 maneras. No, yo quiero a la primera hacer escuchar. Yo a la primera quiero. Yo no quiero que venga y que me diga, ¿qué te dije? El pastor te predicó. Y no quiero irme con el ruido, el oído sordo, y mañana venga la mano de Dios, la mano, porque Dios a quien ama corrige. Y no tarda en qué. Y no tarda en qué. Y no tarda en qué. En disciplinarnos. Por eso es mejor que sea la palabra. Que digas, estuvo media fuerte la palabra. Pues gracias a Dios, porque no siempre va a ser azúcar. De repente también viene un poquito de limón. De repente también viene un poquito de, ¿no? Pero al final, la palabra de Dios es como una miel que entra y que llega a las entrañas de mi cuerpo, y mi espíritu es vivificado, y el pecado que yo estaba practicando decido soltarlo, porque la palabra me enseñó que no estoy haciendo cosas correctas, y que Dios me está diciendo, yo no deseo tu muerte. Si tú llegas un día a la muerte espiritual, es porque tú lo decidiste. Hay mucha gente que se porta mal delante de Dios, y cuando le llega la soga al cuello está diciendo, Dios no me quiere, Dios me castigó, Dios no me quiere, Dios no me... No, Dios nos quiere. Nosotros formamos nuestro propio camino. Nosotros nos urge meternos en problemas. A nosotros nos urge estar mal con Dios, para que cuando estemos mal con Dios, ahora le reclamemos a Dios. Pero Dios nos dice, yo no quiero la muerte del impío, yo quiero más bien que el impío cambie de camino. Y nos dice 2 veces, volveos a mí. ¿Por qué tienes que morir, oh casa de Israel? Yo te pregunto en esta hermosa tarde, ¿por qué no cambiar cuando la palabra de Dios nos llama a un cambio? ¿Por qué no decirle a Dios, la palabra un poco áspera, la palabra un poco difícil de digerir, la palabra un poco difícil de tomarla, pero Dios, te doy gracias por la palabra, pero Dios, te doy gracias por tu espíritu, pero Dios, te doy gracias por mi pastor que me predica la palabra clara, limpia y sin ningún tapujo. Dios, te doy gracias por el ministerio que predica la palabra y que no la esconde la palabra. Dios, te doy... Alguien tiene que darle gracias a Dios en esta hermosa tarde, hermano. ¿Por qué? Porque el ruido del mundo mata, el ruido de Dios no mata, el ruido de Dios da vida, el ruido de Dios no condena. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermano. El ruido del Espíritu Santo nunca va a condenar a nadie. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. El ruido del Espíritu Santo nunca va a condenar a nadie. El ruido del Espíritu Santo perdona, el ruido del Espíritu Santo justifica, el ruido del Espíritu Santo restaura, el ruido del Espíritu Santo levanta. El ruido del
Espíritu Santo no amarga a nadie. El ruido del Espíritu Santo hace feliz al amargado. El ruido del Espíritu Santo no mata a nadie. El ruido del Espíritu Santo da vida y vida en abundancia. Todo lo contrario a lo que acabo de decir no es de Dios. Todo lo que acabo de decir, lo contrario, no es el Espíritu Santo. Aunque usted mire que corre, brinca, salta y habla en lenguas, no es el Espíritu Santo. No es el Espíritu Santo. No puede ser el Espíritu Santo. No debe de confundir el ruido del mundo con un sonido suave. No puede confundir el ruido del mundo con un sonido suave. Yo no sé usted, hermano, hermana, amigo visitante, pero yo quiero el ruido de Dios. Yo quiero el ruido del Espíritu Santo sobre mi vida. Yo quiero el ruido del Espíritu Santo sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mis nietos. Yo quiero el ruido del Espíritu Santo sobre mi matrimonio, sobre mis finanzas, sobre mi empresa. Yo quiero el ruido del Espíritu Santo. Alguien tiene que decir amén a lo que estoy diciendo. Dice la palabra de Dios, y de repente vino del cielo un estruendo, un ruido fuerte. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, y de repente vino vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Sopló el Espíritu Santo. Primero hubo un ruido fuerte, primero hubo un sonido que captó la atención de todos, y luego vino un soplido fuerte y entró por las ventanas y por la puerta, y vino un soplido fuerte el cual llenó toda la casa. Yo deseo con todo mi corazón que toda esta casa sea llena del Espíritu Santo. Que toda esta casa se llena del Espíritu Santo. Donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo, tristemente decirlo, estamos en un tiempo donde necesitamos más que nunca el Espíritu Santo. Necesitamos. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu que les daba a que hablasen. Hermanos, y alguien me pudiera decir: pastor, ahí está la hermana, el hermano que habla en lenguas, ¿por qué tiene este tipo de comportamiento? Vaya a la palabra, hermano. No se deje llevar solamente por lo que predicamos o enseñamos detrás de este púlpito. Vaya a la palabra. Y la palabra de Dios dice que Dios pesa los espíritus. Aún el demonio puede hablar en lenguas. Aún el demonio habla, dice Pablo: y si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy, nada soy. Y si yo doy mi cuerpo para dar al matadero y no tengo amor, de nada me sirve. Y si yo diese la multitud para que, y no tengo amor para con mi prójimo, no soy absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasó allí, pastor, en el libro de los Hechos, cuando dice que vino de repente un ruido y un soplido? Bueno, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Bueno, todos fueron llenos de la presencia de Dios. Bueno, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ¿sabe de qué el Espíritu Santo? Miramos en los discípulos en la iglesia primitiva, más adelante, mirando cómo caminaban. Y dice la palabra de Dios, Hechos 4:32: y la multitud de los que habían creído, estoy hablando de los que ya eran llenos del Espíritu Santo, y la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón. No había dos corazones, no había tres corazones, y todos los que habían recibido el Espíritu Santo eran de un solo corazón. Eran de un solo corazón. ¿Cuántos de los que están aquí saben que soy el pastor de esta iglesia? Por favor, y no quiero que sienta que estoy levantando gloria, ni mucho menos. ¿Cuántos saben que soy el pastor de esta iglesia? Y me siento, como decía anteriormente, con la autoridad espiritual y moral de predicar un mensaje como este. Y me siento con la autoridad moral y espiritual de decirle a usted: eso está mal, hermana, no lo haga. Y si usted va en contra, usted no tiene el Espíritu, aunque hable en lenguas aquí, aunque aquí brinque, salte, corra,
si no entiende el mover del Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, eran de una alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Los que tenían el Espíritu Santo tenían todas las cosas en común. Por eso decir, cuando alguien quiere venir a entrar y meter división, disensiones, pleitos, contiendas, mira, no la amas, no la ames porque esto, por esto, no lo ames a él porque mira por esto y esto. ¿Qué crees? Te voy a contar algo. No se lo digas a nadie. Júrame que no se lo vas a decir a nadie. Te voy a decir esto porque eres mi amiga, porque te quiero mucho. Oh, si no fueras mi amiga no te lo contaba, créemelo. ¿Sabe qué espíritu es ese? No es el Espíritu Santo, es el espíritu de división. Y ese espíritu es del diablo. Es un demonio que usted se acerca al árbol para contemplarlo y dice: pues no se mira tan mal. Y el diablo empieza a trabajar, porque la Biblia a mí me dice que los que recibieron el Espíritu Santo eran de un corazón, eran de una alma, y todo lo tenían en común. Por eso pregunto: ¿cuántos saben que soy pastor? Y yo lo sé. Dios ha puesto en mi persona una carga para cuidar, para alimentar, para ayudar, para tratar de hacer que todos lleguemos al cielo. Pero cuando usted se levanta en contra de lo que Dios me dirige por medio de la palabra que me respalda, y usted hace algo diferente, usted se salió de estar todos en las cosas comunes que debemos de estar. Se han levantado ahora dos pensamientos. Ahora hay dos espíritus vagando en la iglesia. Ahora hay el Espíritu Santo que quiere llamar nuestra atención, y el otro espíritu que se mete y se cuela y se mete y anda vagando, anda mirando en qué corazón puede entrar, anda tratando de llegar a un corazón, y el corazón descuidado, el corazón que no está agarrado de la mano de Dios, el que no se consagra, el que no busca a Dios, el que no se quebranta de verdad delante de Dios, es una presa fácil. Y mañana son 2, mañana son 3, mañana son 4. Pero hoy yo le digo en el nombre de Jesucristo, aquí en esta iglesia somos una iglesia que ama al prójimo, somos una iglesia que ama a su hermano, somos una iglesia que caminamos porque queremos llegar todos al cielo. Aquí nadie es mejor que nadie. Aquí no diga usted: yo no valgo nada. Usted vale mucho. Usted es un especial tesoro delante de Dios. Dice la palabra de Dios que usted es su especial tesoro para Dios. A lo mejor el diablo le ha dicho: usted no es nadie, usted no vale nadie. A lo mejor usted viene amargado, amargada de la vida. A lo mejor la vida no lo ha tratado como debe de ser, y usted carga amarguras en su corazón. Quiero que sepa que mi Dios se especializa en reventar cadenas de opresión. Y hoy Dios le dice por medio de mi palabra que usted es un hijo de Dios, que Dios lo ama con todo su corazón. Alguien tiene que decir amén a lo que estoy diciendo. Y termina el profeta Ezequiel. Por favor, póngase pies. Tenemos que terminar. Y termina el profeta Ezequiel diciendo que los que escuchan ese ruido, no el ruido de allá, pero el ruido diferente, termina el profeta Ezequiel diciendo que los que escuchan ese ruido resplandecerán a causa de la gloria de ese ruido. El profeta Ezequiel termina diciendo que los que escuchan ese ruido del Espíritu Santo resplandecerán a causa de la gloria del Espíritu Santo. Hermano, hermana, Dios quiere que resplandezcamos. Dice Daniel: los entendidos, todos los entendidos digan amén. Todos los entendidos digan amén.
Dice Daniel, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Miren cómo termina Ezequiel diciendo que los que escuchan ese ruido resplandecerán a causa de su gloria. Y ahora Daniel nos dice, los entendidos, no los necios, no los incrédulos, los entendidos, los que tienen que decir, ese no fue el pastor, ese fue el Espíritu Santo. No puede decir, alguien le dijo, no Señor, nadie me dijo nada. Este mensaje me lo dio Dios 4 semanas atrás aproximadamente. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a multitudes como las estrellas de perpetua eternidad. Esto no es solamente para el pastor, esto no es solamente para el ministro, esto es para los entendidos. Él dice, si tú eres un entendido, resplandecerás como la luz del firmamento. Oh, hermano, eso quiere decir que esa luz va a radiar en todo su entorno, y el ambiente espiritual de la casa hostil, frío, enfermo, se tiene que acabar, porque la luz, el resplandor de la luz de Jesucristo, todo lo más oscuro le da vida, a todo lo que está más oscuro le da luz. Hermanos, el resplandor del Espíritu Santo no es cualquier cosa, es lo más hermoso que Dios nos ha dado, y ese es un ruido también que tenemos que prestar. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde. Yo lo voy a invitar en el nombre de Jesucristo. Tome a su esposa, tome a sus hijos, tráigalos al altar, venga delante de este altar, póstrese delante de Dios. Traiga a su esposa, traiga a sus hijos, venga con los que ama, venga con los que ama. Y de repente vino un estruendo del cielo. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio. Vino un ruido del cielo, como de un viento recio. La iglesia tiene 2 etapas antes del Espíritu Santo.